Enzimas. Las enzimas son moléculas proteicas que catalizan reacciones químicas. Los catalizadores son sustancias que aceleran reacciones químicas sin alterar la reacción. Lo único que hacen es acelerarla. Además de sus reacciones biológicas. También las enzimas tienen varios usos médicos e industriales. En el uso industrial las enzimas ofrecen dos grandes ventajas. Primero, que aceleran considerablemente las reacciones químicas en los procesos y segundo, son altamente específicas por lo que pueden identificar reactantes seleccionados. Otra aplicación industrial de las enzimas se da en la industria textil y la del papel en procesos para reducir al mínimo químicos tóxicos para el medio ambiente. En el campo de la medicina las enzimas juegan también un papel importante con el uso de la biotecnología. Principalmente en enfermedades genéticas que se caracterizan por la pérdida de alguna enzima específica. Estas enzimas reaccionan sobre moléculas denominadas sustratos, las cuales después se convierten en producto. Las enzimas se caracterizan por tres aspectos principalmente. Son extremadamente selectivas con sus sustratos. Son catalizadores de gran eficiencia. La actividad de las enzimas está sujeto a regulación del metabolismo. Características. Las enzimas están formadas por carbono, oxígeno, nitrógeno y azufre, combinados, manteniendo un peso molecular elevado y propiedades catalíticas específicas. Las enzimas son catalizadores de funciones específicas. Estas aceleran las reacciones promovidas por ellas. Determinan sobre qué sustancias en particular van a actuar e impulsan dentro de una reacción que pueda llevar a cabo en una sustancia. ¿Cuál de ellos en especial será el utilizado? Las enzimas se encargan de graduar la velocidad de las reacciones dentro de las células. Como en cada célula ocurren miles de reacciones, se deduce la presencia de miles de enzimas también. Estructura. Por su composición y estructura se puede afirmar que el origen de las enzimas está vinculado al origen de las sustancias proteicas. Las enzimas pierden su condición catalítica cuando se desnaturaliza por efectos de los mismos agentes que afectan a las proteínas. Las enzimas, igual que muchas otras clases de proteínas, tienen un centro activo por medio del cual interactúan con las moléculas. A esto se le llama el sustrato. De ahí que la actividad catalítica y su grado de especificación dependen directamente de la interacción específica entre la enzima y el sustrato. El centro activo de la enzima es una cavidad en la superficie de la enzima, y que está forrada por una serie de restos de aminoácidos. Naturaleza química. Se ha demostrado que las enzimas son proteicas. A continuación, las razones de mayor relevancia. Las enzimas son inactivas a altas temperaturas y la desnaturalización de esta es muy parecida a las proteínas. El análisis de las enzimas obtenidas en forma cristalizada demuestra que son proteínas. Las enzimas se activan y tienen un óptimo funcionamiento dentro de un rango de pH restringido. Las proteínas en su punto isoeléctrico muestran propiedades parecidas a las enzimas. Todos los agentes que desnaturalizan a las proteínas también lo hacen con las enzimas. Factores como el calor, ácidos fuertes o metales pesados. La solubilidad y precipitación son comunes en las proteínas como en las enzimas. Son solubles en soluciones salinas y en el agua. Son insolubles en alcohol. Propiedades. Sus propiedades se derivan del hecho que son proteínas y son catalizadores. Por ser proteínas son muy estables en su conformación. Los factores de mayor influencia directa sobre la actividad de las enzimas son el pH, la temperatura y los cofactores. La propiedad que caracteriza a las enzimas es catalizar la reacción química. Estas enzimas se agrupan para atacar un mismo grupo de moléculas, y en subgrupos para especificar con mayor exactitud alguna reacción particular. La principal propiedad como catalizadora es aumentar la velocidad de las reacciones químicas. Sin embargo, se caracteriza por tres factores específicos que son su especificidad, estabilidad y actividad. Estabilidad. Esta depende de su configuración particular, denominada nativa.
Las variables ambientales pueden debilitar las interacciones de la nativa, causando así la pérdida total o parcial de la funcionalidad biológica de la enzima. Estos catalizadores son muy sensibles a los cambios de temperatura, pues al aumentarla se rompen los puentes de hidrógeno en la molécula y pierde sus propiedades. Otro factor que afecta la funcionalidad de las enzimas son sus cargas iónicas, pues a valores bajos se pierde la propiedad catalizadora. Actividad. Se entiende que la función esencial de las enzimas son catalizar reacciones. Esto se lleva a cabo ya que se disminuye la actividad de energía de activación requerida para la transformación del sustrato al producto. Los factores físicos que influyen en dicho cambio de velocidad de reacción son tiempo, temperatura, pH, concentración de enzima y sustrato. Tiempo. El tiempo de reacción de la enzima depende directamente a la cantidad de sustrato presente. Temperatura. La velocidad de casi todas las reacciones aumenta con la temperatura. Este no es el caso de las enzimas ya que las proteínas pierden su efecto a altas temperaturas. La desnaturalización de estas enzimas empieza aproximadamente a los 40 grados Celsius. A bajas temperaturas no se desnaturalizan, pero presentan pérdidas de actividad enzimática. pH. Por lo general los pH extremos inactivan las enzimas. Las enzimas suelen tener un pico en su actividad de acuerdo al pH. Este se denomina pH óptimo. Concentración de enzima-sustrato. La velocidad de reacción está directamente relacionada con la concentración de enzima presente. La reacción lleva a su máxima velocidad cuando la enzima está saturada por el sustrato. Efecto ambiental de las enzimas. En cualquier industria es difícil encontrar productos 100% ecológicos. Siempre estos procesos de producción tienen un impacto ambiental. Las enzimas son consideradas ecológicamente sanas ya que se requiere cantidades bajas para tener efectos con grandes ventajas. Las enzimas son los sustitutos a procesos que requieren un gran gasto energético, de agua y químicos. Además que las condiciones requeridas para el óptimo funcionamiento de estas son suaves y temperaturas moderadas. Adicionalmente son altamente específicas, lo que disminuye efectos secundarios y subproductos. Las enzimas de uso industrial se usan en bajas cantidades. Se calcula que la enzima es el 0.5 a 1% del peso total del material tratado. Las enzimas son desechadas después de su uso en las aguas residuales, pero su cantidad es insignificante para afectar el medio ambiente. Además son biodegradables por lo que son absorbidas por el medio ambiente fácilmente. Uso de enzimas en la industria textil. El procesamiento textil se ha visto muy beneficiado tanto ambientalmente como en la calidad de sus productos, debido a los beneficios que aporta el uso de enzimas. De aproximadamente 7.000 enzimas identificadas, solo 75 son usadas comúnmente en la industria textil. El uso de enzimas en la industria textil es una muestra de la biotecnología industrial, la cual permite un desarrollo de tecnologías amigables con el medio ambiente en el procesamiento de fibras y estrategias para un mejor producto terminado. La principal causa del uso de las enzimas en estos procesos industriales es la disminución en el consumo de energía y materias primas, así como el cuidado y responsabilidad ambiental relacionados con los residuos químicos tóxicos que son desechados en la industria textil. En la actualidad en sector textil se utilizan una serie de compuestos químicos para llevar a cabo los diferentes procesos. En estas etapas se utilizan varios tipos de tintes y otros compuestos, ácidos, bases, sales, agentes humectantes, colorantes o como el peróxido de hidrógeno para el blanqueamiento de las fibras. El desecho de estas sustancias en los efluentes impactan el medio ambiente dada la toxicidad de algunos de estos componentes que generan un daño ecológico tanto a la fauna como a la flora. Es por esto que la industria debe tener como uno de sus objetivos llevar a cabo tratamientos modernos que conlleven el mínimo impacto ambiental. El uso de biotecnología es el que ha llevado al uso de enzimas en los procesos textiles, debido a que éstas cumplen los requisitos de ser amigables con el medio ambiente. Las enzimas son biodegradables.
Actúan bajo condiciones suaves y actúan sobre moléculas específicas. La producción textil se puede separar en 4 actividades principales. Producción de la hebra. Hilado. Tejido. Acabado de los tejidos. Fabricación del producto textil. Las enzimas se pueden usar tanto en el tratamiento de fibras celulósicas, algodón, lino, como en las fibras proteicas naturales como lo son la lana y la seda. Las enzimas son implementadas en los procesos de hilado, teñido y acabado de los tejidos con el fin de limpiar la superficie del material, reducir las pilosidades y mejorar la suavidad de la tela. En los distintos procesos de los textiles se aplican diferentes tipos de enzimas, dependiendo de sus propiedades. Las enzimas de uso más frecuentes son amilasas, lipasas, pectinadas, catalasas, peroxidasas, celulasas y lacasas. Amilasas. Amilasa es el término empleado para identificar a un importante grupo de enzimas que se encarga de la hidrólisis de los enlaces glucosídicos entre las moléculas de glucosa presentes en carbohidratos, como el almidón y otros relacionados, que son ingeridos en la dieta de muchos organismos vivos. Este tipo de enzimas es producido por bacterias, hongos, animales y plantas, donde catalizan básicamente las mismas reacciones y tienen variadas funciones, principalmente relacionadas con el metabolismo energético. Las amilasas descomponen las manchas a base de almidón causadas por ejemplo por la pasta o las patatas. Se utiliza en un proceso llamado desengomado. Esta enzima es estable a temperaturas altas. Su uso se optimiza entre 60 y 100 grados centígrados. El término amilasa deriva del griego amilón, que significa almidón, y fue acuñado en 1833 por los científicos Payen y Persos, quienes estudiaron las reacciones hidrolíticas de esta enzima sobre el almidón. Características. Algunas amilasas en la naturaleza son multiméricas, como por ejemplo la beta-amilasa de batata dulce, que se comporta como un tetrámero. No obstante, el peso molecular aproximado de los monómeros de amilasa está por el rango de los 50 kilodalton. En general, tanto las enzimas vegetales como las animales poseen una composición relativamente común de aminoácidos y tienen actividades óptimas a pH entre las 5.5 y 8 unidades, siendo las amilasas animales más activas a pH más neutrales. Las amilasas son enzimas capaces de hidrolizar enlaces glucosídicos de gran cantidad de polisacáridos, generalmente produciendo disacáridos, pero no son capaces de hidrolizar complejos como la celulosa. Lipasas. Las enzimas lipasas son proteínas que catalizan procesos biológicos. Son activas en un amplio rango de sustrato. Realizan reacciones de síntesis, hidrólisis o de intercambio de grupos. Poseen diversas actividades catalíticas. Son menos costosas y menos contaminantes. Se obtienen en gran cantidad. Se producen de forma regular. Son estables y su proceso de producción es más factible y seguro. Se caracterizan por su capacidad de catalizar reacciones de acidólisis, alcohólisis, aminólisis, esterificación, interesterificación y transesterificación, entre otras características. Estas enzimas degradan los lípidos y son usadas junto a las amilasas para el desengrasado de las fibras. Una característica peculiar de las lipasas es que son enzimas solubles en agua que actúan sobre sustratos insolubles y agregados, por lo que operan unidas a interfaces lípido-agua. Bajo estas condiciones, se produce un incremento de la actividad catalítica respecto a las soluciones con concentraciones por debajo de la concentración micelar crítica, fenómeno conocido como activación interfacial. El término lipasa deriva del sufijo asa que significa enzima y del griego lipos que significa grasa. Y fue acuñado en 1848 por el científico Claudio Bernard, quien descubrió la función lipolítica del páncreas exocrino. Las aplicaciones que tienen las lipasas en la industria actual son múltiples y van desde la fabricación de detergente, la industria de la leche y los quesos,
Panaderías para mejoramiento de sabores. Industria de bebidas. Producción de productos químicos de interés por medio de enlaces éster. Polimerización e incluso se hacen investigaciones para la producción de biodiesel. Pectinasas. Las pectinas son polisacáridos caracterizados por una estructura compleja y propiedades gelificantes. Este polisacárido fue aislado por primera vez por el químico francés Henri Braconnot en 1825, quien la designó como pectina, que deriva del griego pecticos, que significa congelar o solidificar. En el tratamiento de las fibras de algodón se debe extraer las pectinas. Esta enzima degrada esta sustancia y es usada en el proceso del lavado alcalino del algodón. Actúa sobre las manchas a base de pectina de frutas y verduras, mermeladas y otros alimentos que contienen espesantes. Las pectinasas se clasifican en 3 grupos mayoritarios. Esterasas. Remueven los metoxilos del esqueleto de la pectina liberando metanol al medio. La pectina totalmente desesterificada se conoce como ácido poligalocturónico. La enzima que cataliza esta reacción se llama pectinesterasa. Hidrolasas. Cortan por hidrólisis las uniones a 1,4 entre 2 residuos de ácido galacturónico siempre y cuando ninguno de ellos esté esterificado. Por lo tanto, para una completa degradación de la pectina se necesita de la acción conjunta de estas enzimas, llamadas poligalacturonasas. Dentro de las poligalacturonasas existe una subdivisión según degraden desde el extremo reductor ordenadamente, exo-poligalacturonasa, o hidrolicen. Al azar en cualquier zona de la cadena, endo-poligalacturonasas. Liasas. Cortan por transeliminación, generando una doble ligadura, las uniones a 1 o 4 entre los ácidos galacturónicos independientemente de su esterificación. Las enzimas que actúan de este modo se llaman pectinasas. Estas son las enzimas que se utilizan ampliamente a nivel industrial con aplicaciones como clarificación de jugos y vinos, producción de papel, extracción de aceites, detergentes, entre muchas otras. Es deseable encontrar nuevas fuentes de producción de pectinasas a partir de residuos agroindustriales. Catalasas. La catalasa es una enzima antioxidante presente en la mayoría de los organismos aerobios. Cataliza la dismutación del peróxido de hidrógeno, H2O2, en agua y oxígeno. La mayoría de estas enzimas son homotetrámeros con un grupo Hime en cada subunidad. Se ha determinado la estructura cristalográfica de 9 catalasas. Algunas catalasas tienen subunidades pequeñas, masa molecular igual a 60 kDalton, y otras grandes, masa molecular mayor que 80 kDalton. Entre estos 2 tipos de catalasas existen diferencias estructurales importantes. Las catalasas pequeñas son menos resistentes a la desnaturalización. Tienen Hime B y se inhiben e inactivan por sustrato. En cambio, las catalasas grandes tienen un dominio extra en el C-terminal que es semejante a la flavodoxina. Son muy resistentes a la desnaturalización. Tienen Hime D. Presentan enlaces covalentes inusuales cercanos al sitio activo y son resistentes a concentraciones molares de H2O2. Aquí revisamos los aspectos estructurales de las catalasas y sus posibles implicaciones funcionales. Activadores e inhibidores de la enzima. Curare y cianuro de potasio son ambos mortales venenos que actúan por inhibición de la catalasa, ralentizando la conversión crucial de peróxido de hidrógeno a oxígeno y agua. Detergentes y disolventes también pueden tener el mismo efecto, por desplegar la estructura de la enzima catalasa. Cuando se inhibe la reacción de la catalasa, ya no puede funcionar eficazmente como un catalizador. Y el peróxido de hidrógeno se acumula a niveles críticos en las células del cuerpo. Otras sustancias también pueden funcionar como activadores, aumentando la velocidad de la reacción más allá de lo que normalmente se producirían de catalasa sola. Desnaturalización. El efecto del detergente sobre la reacción de la catalasa puede determinarse por un experimento de desnaturalización. Una solución de detergente líquido se puede mezclar con un extracto de la catalasa, utilizando varias concentraciones diferentes para obtener una gama de resultados. La solución se prepara primero.
Y luego se añade la solución de catalasa. Se diluye en el volumen deseado. Luego se comparan las diferentes concentraciones para determinar los resultados obtenidos de diferentes cantidades de detergente. Efectos sobre la membrana del peroxisoma. Según un experimento publicado en Diario de la Histoquímica, la adición de detergente a una muestra de la membrana peroxisomal o microbody afecta la permeabilidad de la membrana a la catalasa. El experimento encontró que cuando se agregó la solución de detergente, la catalasa se convirtió difusa. También se analizaron los efectos de los solventes de lípidos. Y los investigadores encontraron que los solventes también actuaban como inhibidores. La función de esta enzima es la de descomponer en oxígeno y agua el peróxido de hidrógeno residual del proceso de blanqueamiento de las fibras. El peróxido de hidrógeno debe ser removido para que después las fibras puedan ser teñidas. Esta enzima se encuentra presente en organismos vivos y su empleo disminuye considerablemente el consumo de energía, agua y de otros productos químicos. Luego del blanqueo se aplica la catalasa en un ciclo de lavado de aproximadamente 10 minutos a una temperatura entre 20 y 70 grados con un pH entre 6 y 10. Peroxidasas. Las peroxidasas son enzimas que catalizan la oxidorreducción de peróxido de hidrógeno y una gran variedad de donadores de hidrógeno. Debido a que la peroxidasa es relativamente estable a altas temperaturas y su actividad puede medirse fácilmente con simples reacciones cromogénicas. Es empleada como una enzima modelo en el estudio de estructura de proteínas, reacciones y función de enzimas así como varias aplicaciones biotecnológicas. Actualmente el rábano picante, Armoracia rusticane, es la mayor fuente de peroxidasa. Pero existe una fuerte demanda por nuevas fuentes de peroxidasas. Una alternativa es el nabo, Brassicaneapus. Recientemente se identificó y clonó el cDNA que codifica para una peroxidasa de nabo denominada BNPA. El objetivo de este trabajo consistió en expresar y purificar la peroxidasa recombinante BNPA mediante un sistema de 2 pasos. Por cromatografía de afinidad a metales, IMAC, y filtración en gel. También se usa para la remoción de peróxido de hidrógeno presente en las fibras después del proceso de blanqueo y también se utiliza para remover colorantes residuales después del proceso de teñido. Celulasas. Las enzimas celulasas son producidas por una variedad de bacterias y hongos aeróbicos o anaeróbicos, mesófilos o termófilos. Sin embargo, solo algunos de ellos producen enzima celulasa extracelular capaz de hidrolizar la celulosa. Las celulasas mejoran la limpieza general al reducir la redeposición de partículas de suciedad durante el lavado. Esta enzima degrada las fibras de la superficie, haciendo los tejidos más suaves y blandos. También son usadas para crear un efecto stonewatch en los blue jeans, dando un efecto de desgaste en estas prendas. Lacasas. Las lacasas son enzimas producidas por algunos hongos que pertenecen a la familia de las enzimas multicobreoxidasas. Estas enzimas tienen la capacidad de degradar a la lignina, un componente estructural de paredes vegetales. Las lacasas ofrecen mayor estabilidad y la posibilidad de utilizar la enzima en su forma inmovilizada. La mayor parte de los sustratos de lacasa son una variedad de compuestos fenólicos, y su reactividad puede ampliarse por medio de mediadores. Estos mediadores modifican la reactividad hacia otros sustratos que la lacasa sola no puede oxidar. La producción de lacasa puede ser estimulada considerablemente por la presencia de inductores, principalmente compuestos aromáticos o fenólicos, relacionados con lignina o lignina derivados, como alcohol beratrílico, guayacol, ácido gálico y ácido ferúlico y el cobre. La principal función de esta enzima es la oxidación del índigo, colorante, en la preparación de telas para jeans. Esta enzima presenta una gran especificidad para un gran número de compuestos no biodegradables, por lo que se empezó a usar en varias industrias en tratamientos de efluentes. En un próximo video, hablaremos de los estabilizadores de cada una de las enzimas mencionadas. Cantidades. Sustancia. Modo de preparación y estabilización. Así como la cantidad de enzimas a utilizar en detergentes enzimáticos. Si le sacaste provecho a este video,
Por favor, compártelo. Dale me gusta y suscríbete. Me ayudarás bastante para seguir creando este tipo de contenido. Mil gracias. Sean bendecidos.